Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, vinimos con una villa, hermano, cerca del campo de golf, para no decir frente al campo de golf. Aunque lo podemos decir. ¿Verdad? Porque es que frente al campo de golf. Lo vamos a mostrar ahora desde $260,000 con 3 habitaciones y piscina. Y villas individuales. Ay, sí, no doy que adosada, ni duple, ni nada de eso. Así que si usted quiere mayor información, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle a like y compartir. Así que, ¡vamos arriba! Ok, señor hermano, vamos arriba. Señores, en primer lugar, todo esto es el campo de golf. Un dato interesante que no lo habíamos nunca hablado en el campo de golf. Tú sabes que aquí arriba la gente hace actividades de tarde. Aparte de eso, ellos pusieron como un food truck ahí. Sí, tiene unos camioncitos de comida y bebida. Exacto, entonces esto se pone muy activo ya cuando va transcurriendo el final de la semana. Ya viernes, sábado y domingo esto se llena de mucha gente porque la gente lo coge esto para practicar. Y en realidad la pasa muy bien porque ahí están los niños, la familia y todo esto. Entonces, señores, justamente frente, mire. Donde usted ve esa villa, al lado viene el solar, que por cierto, ¿tú sabías que eso es exclusivo de MJ? Sí, ¿verdad? Claro, nadie más lo tiene, así que si la gente quiere aprovechar esa oportunidad de esa villa frente al campo de golf, con piscina, 3 habitaciones individuales, tenemos 2 de esquina que son las más grandes, llámenos ya aquí a los números que aparecen en pantalla y vamos a mostrarle todo. Al final también vamos a mostrarle villas que ya están listas de él y también las últimas 8 villas que fuimos también nosotros que la vendimos para que vean cómo vamos. Son gente que él no construye más de 35 villas por año, justamente para no exceder la capacidad de lo que puede manejar. Wow, está bonito se escuchó eso. Vamos arriba entonces, hermano. Quédense ahí, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Lo bueno de estas villas es que no son villas tan grandes. El primer nivel tiene 62 metros y el segundo nivel tiene 66. Son villas de 133 metros más o menos. Sí, entre 128 y 133, exacto, es lo que estamos manejando en un solar de 176, ¿o 170? 170. En 170. Entonces ahí sí hay 2 solares que son los 2 solares de esquina. Este es el plan. Entonces nosotros tenemos esta villa, que es la villa que está mirando al campo de golf. Por ejemplo, cuando usted tenga el segundo nivel, desde una de las habitaciones, usted va a poder ver el campo de golf. Y tenemos esta villa que da hacia el sendero. Atrás aquí es el sendero. Estas 2 villas, los solares, por ejemplo, de esta villa, usted verá que en el plano dice 170, pero es porque no estamos utilizando el tema de la cuchilla, que ahora vamos a hablar de una oferta que tenemos específicamente para esta. Y el solar en realidad es más grande. Si lo tomamos con todo y cuchilla, el del último, que creo que no va a estar disponible cuando hagamos este video, tiene 223 metros, con todo y cuchilla. Eso lo vi ayer en el AutoCAD. No sé si ustedes saben lo que es el AutoCAD, que es como la aplicación que se utiliza para los... Hay un lugar que hay también uno que se llama SketchUp, que es como para darle un poquito de vida a los planos. Así que, señores, miren, aquí esto se llama la senda, ¿verdad? Se llama la senda. Entonces aquí a mano derecha doblamos, hacia allá a mano izquierda vamos y miren aquí, automáticamente llegamos. Miren, yo te voy a entrar al solar. Entonces, señores, básicamente usted va a llegar, ¿verdad? Tenemos esto aquí es el patio. Sí. Esto aquí es el patio, vamos a tener 4 piscinas con 4 villas. La que está más cerca de la calle es la que va a poder tener vista al campo de golf, lógicamente desde los laterales, no desde el frontal, porque ninguna villa está frontal, sino que está justamente así, lateral. Entonces vamos a tener los parqueos, Joel, para que lo explique un poquito el tema de los parqueos. Aquí vemos que los parqueos son lineales. Cuando hablamos de lineales es que no están paralelos, sino que está uno detrás de otro y están en los laterales de la casa. Esto le permite a usted tener mucho más campo en la casa, por lo que es aprovechar el porche o la parte frontal, dígase de jardinería y demás. Explica lo de la última. ¿Cuál va a ser la excepción de la última? Ok, como ya tú mencionaste, la última tiene la ventaja que, valga la redundancia, al estar ya al extremo y es una calle sin salida, todo el espacio frontal es aprovechable de la propiedad. ¿Qué quiere decir con esto? Usted va a tener el espacio de la calle que permite para usted aparcarse de 2 vehículos, pero el jardín inferior, frontal, entonces también es lo que va a ser realmente lo que es el área de parqueo. Es algo que no se puede hacer con todas porque eso es área verde, pero por el diseño y corte de ese lote, de último lote, es donde se puede aprovechar entonces el tema del parqueo frontal, más la calle, que fácilmente usted puede aparcar 5 vehículos, 5 o 4 vehículos. Correcto, va a ser oficialmente la villa del fondo. Por favor, voltea Joel. Señores, que tenemos Joel y tenemos Joel, son 2 Joel, los Joel nos persiguen. Esa pared que está ahí es el sendero, ¿verdad? Entonces,
a lo que yo le estaba explicando en el plano es que a mano izquierda, cruzando la calle que va a estar dentro del mini residencial, ¿verdad? Vamos a tener los dos parqueos. Entonces, a diferencia de las otras 3 casas, la única casa que va a tener el parqueo al frente para tener 2 vehículos, uno al lado del otro, va a ser la última. Pero muy probable, eso no lo sabemos, pero muy probable que hoy vamos a traer un cliente y muy probable que ese cliente ya se quede con esa villa. Entonces, vamos a tener las 2 del centro, ¿verdad? Que tienen los parqueos laterales, y vamos a tener la más grande a nivel de solar, que va a ser la primera al entrar al residencial, que usted también va a tener la oportunidad todavía de obtener esa para cuando usted llame. Vamos a tratar de que este video salga lo antes posible, ¿verdad? Para que no nos maten los clientes, porque después dicen es que... Y por cierto, si usted no ha entrado al grupo que tenemos en WhatsApp, oigan, son gente, ya usted sabe, no queremos gente liosa en ese grupo. Si usted va a hacer lío, mejor ni entre al grupo. Pero tenemos un grupo de WhatsApp, le voy a dejar aquí el enlace en la caja de descripción para que se una, y también se una al canal de WhatsApp. Suscríbase, dele like, comente y comparta. Joel, vamos entonces... espérate, el metraje, hermano. Dijimos que eran de 128 a 130. Sí, 128 a 130 metros de construcción, y tenemos solares desde 170. Okay. Es lo que viene, excepto el de acá, el primero, que es un poco más grande. Y el de fondo. Y el de fondo, pero hasta ahora son 170, los del medio y el de fondo, legalmente. Exacto, porque hay unos metros aprovechables que al final de cuentas le conviene al que compra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, señores, nos faltan los precios, nos falta la forma de pago, cuándo vamos a recibir, pero yo lo que quiero es ir ahora a verlo, a que usted parpe una villa. Sí, para que vea el tema de las terminaciones y todo lo demás, y ahí hablamos de precios, cuándo le entregamos y la forma de pago. Así que quédese ahí, señores, vamos arriba. Joder, ¿qué es lo que tú me estabas diciendo justamente ahora? Dímelo exactamente como tú me lo estabas diciendo. Que hablamos de todo, pero no, yo no sé si mencionamos que estamos en Vistacana. Sí, dijimos del campo de gol, pero... Señores, estamos en Vistacana, pero la gente sabe más que nosotros ya. No, señores, estamos en Vistacana. Esto es Vistacana. Lo bueno de esto es que estamos cerca de la playa artificial. Por cierto, Joel. Miren, vamos a tener que llamarte Carelita. Mírenme. Con una gente que me preguntó en estos días, pero una pregunta, Joel, tu hermano. Yo no, espérate. Sí, él es hermano, pero de la vida, no de sangre. Me dice, no, pues yo creía que él era tu hermano, literal. Entonces, señores, miren lo que vamos a hacer. ¿Qué decían ahí para que ustedes vean dónde estamos ubicados? Estamos saliendo de la senda, aquí a mano izquierda, vamos o al campo de gol, o a Paseo del Sendero, o a la segunda playa artificial. O al área deportiva que ya se está construyendo. O al área deportiva, exacto. Que tenemos que hacer un update. Va rápido. Va rápido, yo no he pasado por ahí. Yo no he pasado. Entonces, vamos primero a la de 8, a las 8 que estamos aquí, y luego vamos a otra que está lista. Por ejemplo, esta zona que está aquí se llama The Park. Queremos mostrarle 8 villas, que por cierto tú no has ido. Entonces así aprovechamos para que vayamos y vean cómo van estas 8 villas que nosotros vendimos el año pasado. Sí. Y gracias, Señor, si Dios lo permite, para octubre, noviembre ya van a tener todo lo que es el vaciado de obra gris. Y ya el año que viene, al principio, pues terminamos el tema de las terminaciones. Miren, señores, estos fueron 8 villas que vendimos. Es el mismo modelo que vamos a utilizar. Okay. Es el mismo modelo. Lo único que son un poquitico más grandes en cuanto a la construcción. Entonces, estamos hablando quizás como de 6 metros de diferencia. Sí, son 140. Exacto. Entonces, estas fueron 8 villas que nosotros vendimos el año pasado. ¿El año pasado fue? Sí, el año pasado. Y miren cómo van. Ya el tema de la tubería está listo. Bueno, solamente faltan esta última. Y ya luego entonces comenzamos el tema del vaciado. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a la villa más grande que él tiene, para que por lo menos la gente vea la terminación. No va a ser esa villa la que usted va a comprar, es simplemente para que usted tenga una idea de cómo es el tema de las terminaciones. Por cierto, algo que nos van a preguntar mucho es si viene con Confotur. No, estas villas no vienen con Confotur. Usted la puede utilizar para rentar y todo por el precio que le vamos a dar. En realidad está muy bueno el precio, porque está como $25,000 por debajo del precio de mercado. O la puedo utilizar como inversión segura. Cuando hablo de inversión segura es porque usted sabe que cuando usted invierte en block, varilla y cemento, eso al final tiene un retorno y una plusvalía que en el tiempo usted lo puede revender y te obtiene lo que es una ganancia neta sobre esta inversión. Y hablando claro, tú trabajaste en Vistacana, así que tú conoces más que yo este producto. Tú sabes que está muy bien ubicado. Sí. O sea, la ubicación está espectacular. Entonces no hay nada como eso más que Canaloft, pero que son duples, son adosados. No lo mencionamos, pero justamente el proyecto va a colindar o le pasa lo que es el sendero ecológico. Exacto. Quiere decir que tiene un espacio
prácticamente usted no va a tener vecinos, usted va a estar solo ahí en esa zona. Y te voy a dar un dato ahora detrás de cámara que es muy probable que quizás tú lo has escuchado, quizás no. Vamos arriba, señores. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Estoy hablando con el alcalde de Vitacana, señores. Ok, señores, estamos entrando a Magnolia. Entonces, vamos a ir ahora a estas villas. Luego vamos a pasar por la playa. Ya ustedes conocen Vitacana más que nosotros. Entonces, las áreas sociales ni estamos hablando mucho de ellas, porque ya usted conoce el producto. Lógicamente, si usted está llegando al canal por primera vez y no conoce nada de Vitacana, yo le voy a dejar algunos videos recomendados para que usted tenga una idea sobre lo que es Vitacana y por qué nosotros estamos diciendo que la ubicación está espectacular. De antemano, como el cliente de esta villa que vamos a mostrar ven la villa, don, perdónenos que estamos, pero no le vamos a hacer ningún desastre, don, pues ya el don recibió, señores, pero como yo soy de la familia, ¿cómo es? Vamos arriba, señores. Esta es la villa Sky Selling Sunset. Miren, una de las cosas que es bueno que ustedes verifiquen, él utiliza los ventanales bastante amplios, anchos. El tema del piso va a ser el mismo. Hay algunos detallitos que quizás podemos hablar con el desarrollador. Mire la cerámica, qué bonita. Hay algunas cosas que están puestas por el mismo cliente que lo pidió, pero quizás en la suya pudiésemos hablar con el desarrollador para mejorar cualquier cosa, cualquier detallito. Pero mire los espacios. La piscina va a ser 3 por 2.5. Estamos hablando de 10 puntos y algo. Entonces, venga, vamos a subir a las habitaciones para que ustedes vean el tema de las habitaciones. Entonces, señores, tenemos 3 precios. ¿Tú te lo sabes los precios, hermano, más que yo? Ve diciendo los precios. $260,000 para las 2 villas del centro. Ajá. 280 para la primera, que es la que tiene el metraje más grande. Y $270,000 para la última propiedad, la última villa. Pregunta que te voy a hacer, alcalde de Vitacana. Dime qué villa con piscina, con esa ubicación. ¿A qué yo le llamo esa ubicación? Bueno, frente al campo de golf y cerca de las primeras amenidades o las amenidades principales de Vitacana. Individuales con piscina, ¿qué tantas opciones hay del 1 al 10 en ese precio? Pregunta que te hago, 10 siendo muchas opciones y una siendo poco. Con ese precio aquí digamos algo similar, no, aquí se pudo haber conseguido algo, pero ahora mismo en el mercado no hay. En Vitacana no hay. Pero a eso súmale que sea un desarrollador que te entregue. Sí. Eso es otra cosa. Porque puede aparecer. Pero tú no conoces el desarrollador, correcto, que esto, que aquello. Entonces lo que le estoy diciendo, que estas villas están muy buenas. Vamos a ver por aquí. Por cierto, acá tenemos villas disponibles de estas. Esto es parte del closet. Si ven eso ahí. Exacto, son mucho más grandes estas villas. Esas son las Sky Selling Sunset. Son villas de 189 metros, sin contar los balcones. Que si usted quiere una villa más grande, pues puede ser esta, que están a partir de los $415,000. Ya usted ve la diferencia, ¿verdad? Entre uno y otro. Entonces, señores, no queda más nada que agregar. La forma de pago es sencilla. Tú reservas con $3,000. El CEL lo podemos recibir allá. Correcto. El 20% con la firma del contrato lo mandas aquí. Las cuotas del 30% la puedes mandar a Estados Unidos y el 50% contra entrega. En 24 meses, póngale 32 meses. En 32 meses te entregamos. Estamos hablando que se recibiría diciembre de 2028. Diciembre de 2028, más o menos, exacto. Estamos hablando que en diciembre de 2028, si Dios lo permite, está ahí. Si no pasa nada que nos haga quizá dilatar un poquito de tiempo. Pero lo bueno de todo esto, hermano, y tú estás testigo de eso, es que hacemos un grupo con cada uno de los clientes y la gente está informada por ese grupo. Ni Joel tiene que mandarle un video, una foto, porque ellos se encargan ellos mismos de mandar los videos y la foto. Actualizar y todo. Entonces, si te quiere mayor información, quédese ahí, por favor. Vamos a ver el tema de las amenidades de Vitacana y por ahí mismo terminamos el video. Si quiere mayor información, llama a los números que aparecen ahora mismo en pantalla. De ese rápido, que solamente son 4, y ya tenemos una vendida. Ya con eso le digo todo. Vamos arriba, señores. Señores,
Ya todo esto nosotros lo hemos dado en menos de 5 minutos, señores. 5 o 6 minutos, todo está bastante cerca. Y miren, aquí a mano izquierda tenemos todo lo que es las áreas principales de Vista Cana. Estamos hablando que usted estaría 4 minutos, 3 minutos para ser conservador de todas las amenidades. Y señores, miren los movimientos de gente. No es dique, no, señores. La gente está activa, miren eso. Miren qué bello. Joel, mantente grabando un momentito. Bueno, pues ya usted sabe, villa de $260,000, solamente 4 unidades, 132 metros aproximadamente en 170 metros de solar con piscina. Y le entregamos en 24 meses. Si usted quiere mayor información, llama a los números que aparecen en pantalla. Recuerde que todo esto lo hacemos por usted y para usted, y sobre todo para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.